Hace mucho tiempo, en un imperio muy grande, eran días de guerra civil en tierras hispanas. Y aunque la era dorada de la monarquía universal había culminado, España a finales del siglo XVIII aún era un enorme y poderoso imperio. Sin embargo, debido a conflictos internos y a la creciente competencia con Inglaterra y Francia, la monarquía española decidió implementar las reformas borbónicas en un intento por recuperar su grandeza. Estas fueron una serie de medidas que modificaban la administración de sus territorios a fin de consolidar el poder sobre los mismos. Para ello, el Virreinato del Perú jugaba un rol central como el eje político, económico y militar de la monarquía española en América del Sur. Este era el nudo del imperio, como afirmaba Simón Bolívar. Y mientras permaneciera intacto con sus montañas de oro y plata, el control español sobre América del Sur continuaría. Pero las reformas borbónicas significaban un nuevo pacto colonial y su imposición pronto traería consecuencias. Es así que explota la gran rebelión de Túpac Amaru II, en buena parte una protesta de la población indígena contra las reformas, sobre todo respecto al pago de nuevos impuestos. Y a pesar de que Túpac Amaru no buscaba la independencia, logró hacer reaccionar a la monarquía de una manera brutal. Creció el pánico a nuevos levantamientos. Así que el gobierno virreinal, además de reprimir, fortaleció el ejército, relegó a los criollos y mestizos del gobierno y tachó para siempre la herencia indígena e incaica. Es entonces que entró al poder el virrey Abascal, un experimentado militar que fortaleció el ejército real y por 10 años intensificó la represión y aplastó todo intento independentista dentro y fuera del Perú. Esta arremetida realista no gustó a muchos, y quienes antes lucharon por el rey pronto levantarían armas en Cusco contra él, debilitando la hegemonía del ejército virreinal y preparando el terreno para futuras expediciones libertadoras. Se habían iniciado las guerras de independencia. Se avecinaba un periodo de gran conflicto para el Virreinato del Perú. Abascal fue sucedido en 1816 por Joaquín de la Pezuela, quien se vio en la necesidad de movilizar las fuerzas realistas en tiempo récord donde fueran necesarias, por lo que consolidó el poder económico y militar en Lima, donde el puerto del Callao jugaba un rol crucial. Esto hacía peligrar el proceso emancipador de todo el subcontinente. Así que el libertador José de San Martín, velando por la independencia que recientemente habían ganado en el Río de la Plata, la actual Argentina, y luego en Chile, consideró tomar la capital del Virreinato del Perú como prioridad número 1. Este virreinato tenía poco más de 1 millón de habitantes y unos 64,000 vivían en Lima, una ciudad aristocrática, con esclavos y libertos que trabajaban en las haciendas y convivían con indios, mestizos, criollos y españoles. Y aunque se ha sostenido que el Perú no quería independizarse y que por ello ejércitos extranjeros tuvieron que liberarlo, la realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Ciertamente, muchos peruanos preferían mantener los privilegios virreinales. Además, cientos de comerciantes y hacendados entregaron préstamos para defender el virreinato. Si el Perú se independizaba, perderían para siempre su dinero. Y ya sabemos que... A pesar de ello, el apoyo popular a la guerra desmiente esta teoría de la independencia concedida y nos demuestra que una gran parte de la población ansiaba la libertad. Sin embargo, las revoluciones no se logran solo con entusiasmos, así que, tras 3 derrotas en el Alto Perú, la actual Bolivia, los rioplatenses cambiaron su estrategia. San Martín decía: "No volveremos a tropezar con la misma piedra, así que cruzaremos los Andes, liberaremos la capitanía de Chile e invadiremos el Perú por mar". Es así como inicia un plan maestro para sofocar las rutas económicas del Perú. El Libertador desembarcó primero en Paracas con un ejército dispuesto a enfrentarse al virreinato más poderoso de Sudamérica. Este, a su vez, fue reforzado con columnas rebeldes, formadas por esclavos y peruanos libres que se sumaban al ejército o apoyaban como podían. Mientras tanto, en la sierra, el general español argentino Álvarez de Arenales
liberaba Tarma, declarándola independiente un 20 de noviembre de 1820. Y vendrían muchas declaraciones de independencia más, pero solo la proclamación de la independencia, realizada por San Martín el 28 de julio de 1821 en Lima, quedaría en la historia como la oficial. Para lograrlo, Arenales se abrió paso sin descanso, reclutando guerreros de pueblo en pueblo, acogiendo indios que escapaban de haciendas y ciudades para tomar las armas y recibiendo la buena voluntad de la gente, que entregaba al ejército de San Martín carneros y comida, alegrando a la tropa con música y danzas, todo para alcanzar el sueño de la libertad. Es así que, junto al pueblo andino, Arenales venció en Cerro de Pasco, destruyendo la vital fuente de ingresos mineros del ejército realista. Y desde la costa del Pacífico, un viejo lobo de mar, victorioso en las guerras napoleónicas, el experimentado almirante británico Lord Thomas Cochrane cortaría las rutas comerciales marinas, capturando intempestivamente la nave más valiosa de la Armada Española en el Pacífico, la fragata Esmeralda. Bajo su mando, esta sería ahora usada para asaltar las embarcaciones comerciales que abastecían a los ejércitos realistas, logrando incluso que muchos soldados del ejército enemigo cambiaran de bando. Con este movimiento de pinzas, los libertadores se abrían paso a Lima. Este imparable avance inspiraba al pueblo peruano, que colaboró con la expansión patriota, muchos de ellos convertidos en leyendas, como las valerosas heroínas Toledo, la madre Cleofé y sus hijas María e Higinia, que se levantaron en Concepción, Junín, para sabotear a los realistas al derribar el puente colgante por donde el ejército enemigo avanzaba hacia su ciudad. Con este y otros asaltos de guerrilla, los realistas sufrían grandes pérdidas y su derrota parecía inminente. Entretanto, en Lima, el bloqueo comercial se empezaba a sentir. El hambre, el robo y la enfermedad azotaban la ciudad. El caos parecía no tener fin. Y en su momento más vulnerable, el virrey Pezuela sufrió en el mismísimo 1821 un golpe de estado por parte de su comandante José de la Serna, en lo que se denominaría el Motín de Asnapuquio. En 3 siglos de dominio español, nunca se había depuesto a un virrey, y esto sucedía en medio de una lucha independentista. Los días del virreinato parecían contados. El Estado colonial implosionaba y la Serna entendió que Lima estaba perdida. Es por ello que propone un encuentro con San Martín, pero toda negociación pasaba por la independencia del Perú, que el rey español no había autorizado, por lo que en esa conversación la comunicación estaba algo de más. Así, los realistas se vieron obligados a cambiar de estrategia y concentraron sus fuerzas en la sierra, donde aseguraron las pocas minas de plata restantes, dejando a San Martín con las puertas de Lima abiertas, declarándola independiente el 28 de julio. Y aunque fue recibido como un salvador, el libertador sabía que la batalla recién comenzaba. Construir la nueva República del Perú no fue fácil. Cambiando los rifles por decretos, San Martín ahora se enfrentaba a los soldados invisibles de la política limeña. Una ciudad donde pateabas una piedra y saltaban 2 marqueses, 3 condes y un puñado más de curas, además de comerciantes aliados a la corona española. Fue más fácil tomar los castillos del Callao que sobrevivir a los fantasmas acechantes de la capital y sus conspiraciones. Y en medio del caos político, muchos le exigían a San Martín que traslade sus fuerzas a la sierra y acabe con los realistas de una vez por todas. Pero rodeado por intrigas y conspiradores, San Martín prefería una negociación que permitiera una rendición pacífica. No quiero otro derramamiento de sangre. Pero para su pesar, los realistas no claudicaron. Aún así, ansioso por un remedio que acabara con la guerra, viajó a Guayaquil para reunirse con Simón Bolívar. Y a pesar de ser un encuentro famoso, nadie sabe qué hablaron los libertadores de América del Sur. Es un enigma para la historia, y así quedará por siempre. Lo que sabemos es lo que sucedió luego. San Martín y su ejército se debilitaban, mientras Bolívar, con paciencia, esperaba su momento. Es así como en septiembre de 1822, con San Martín fuera de Lima entrevistándose con Bolívar, aconteció una guerra ideológica entre los republicanos liderados por Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, y el ministro Bernardo Monteagudo, con sus allegados.
quienes querían que en el Perú se instale una monarquía constitucional con un príncipe europeo o un heredero inca como rey. Pero Monteagudo y sus ideales no fueron rival para la impecable retórica del solitario de Sayán, que además hizo astuto uso del poder de la aún joven prensa escrita. El protectorado cayó en desgracia y San Martín decidió abandonar el Perú, dejando el poder en manos del recién fundado Congreso Constituyente y su junta gubernativa, presidida por José de la Mar. La inauguración creó ilusión y esperanza, pero esto no resolvió el problema de la guerra, ya que los españoles se fortalecían en la sierra, deseosos de contraatacar. Por otro lado, el almirante Cochrane, cansado de la inacción patriota, meses atrás había abandonado el mar peruano para no volver más. Y aprovechando la situación, los realistas sitiaron Lima. La guerra volvió a aterrorizar la capital. Las derrotas republicanas se sucedieron una tras otra en las llamadas campañas a intermedios, y la junta gubernativa, liderada por José de la Mar, empezó a fragmentarse y perder legitimidad, culminando con el golpe de Balconcillo. Un levantamiento realizado por un ejército indisciplinado e impago que impuso al limeño José de la Riva Agüero como el nuevo presidente. Este suceso puso en evidencia, con dolorosa claridad, la profundidad de la crisis de institucionalidad que se vivía a menos de 2 años de declarada la independencia. Y a pesar de que San Martín se alejó para que asumiéramos el gobierno, parecía que el Perú no estaba preparado para la tarea. La guerra se prolongaba y cada vez más voces demandaban que Simón Bolívar, líder indiscutido de la independencia del norte del continente, ingrese victorioso al Perú con su ejército gran colombiano para salvar a la recién nacida República Peruana. Hasta Sánchez Carrión, a pesar de ser un estricto republicano liberal, sorprendió cuando afirmó: "En tiempos de crisis, solo un dictador salvaría la República". Y entre tanto, como no hay primera sin segunda, Riva Agüero también fue destituido, sucediéndole el marqués de Torre Tagle. El caos político hizo de la destitución de presidentes una moda, sentando las bases de lo que se convertiría en una larga tradición nacional. Sin embargo, Riva Agüero, voluntarioso como de costumbre, estableció su gobierno en Trujillo. Así que, en vísperas de la llegada de Bolívar, los peruanos teníamos 3 gobiernos reclamando soberanía: el del virrey La Serna en el sur, Riva Agüero en el norte y Torre Tagle en Lima. Pero solo hasta que los realistas recuperaron la capital a fines de 1823. Había llegado el momento de crisis que Bolívar esperaba. Fue entonces cuando ordenó a Antonio José de Sucre, su mejor general, que lidere su ejército hacia la zona de guerra, mientras el Libertador era recibido por los peruanos como un salvador. Días complicados, pero a pesar de todo, el patriotismo se mantenía, pues es en este contexto de desgobierno que surgen figuras como la de José Olaya, quien sin dudarlo se convirtió en un espía en defensa de la libertad. Para sobrevivir, el Congreso se vio obligado a instalarse en la fortaleza del Real Felipe, a donde el pescador Olaya trasladaba información entre el ejército de Sucre y el gobierno peruano. Al ser descubierto, Olaya fue fusilado, porque se negó a denunciar quién era su enlace. Murió gritando su amor por la patria. Mientras tanto, como Bolívar sabía perfectamente de las tretas políticas sufridas por San Martín en Lima, exigió que se le nombre Supremo Dictador del Perú, relegando al Congreso y tachando artículos de la primera Constitución del país. Y para no tener que negociar con los políticos, Bolívar se refugió en Pativilca, nombrando a Sánchez Carrión como su secretario general y ministro de Relaciones Exteriores en la capital. El resto es historia conocida. El ejército de Bolívar completó su labor militar en Junín y Ayacucho, y después de esta batalla se firmó la capitulación de las fuerzas realistas, que aceptaron su derrota. Aún así, el Callao se resistía. Sucedió que los soldados republicanos, hartos de no recibir paga, hicieron un motín en la fortaleza del Real Felipe, ocasión que los realistas aprovecharon para recuperar los castillos del Callao. Fue ahí donde un monarquista fanático, el general Rodil, resistiría 13 meses hasta que se rindió en enero de 1826, firmando la capitulación del Callao. Fue uno de los últimos reductos realistas de Sudamérica en rendirse.
en las batallas decisivas de la independencia. El único peruano que Bolívar nombró jefe de división del Ejército Unido Libertador del Perú fue el mariscal José de la Mar, para algunos el primer presidente de la República, además de comandante del Batallón Perú en Ayacucho. Con los realistas finalmente fuera del país, recibió la solemne labor de dirigir la República hacia el futuro. Pero como no hay segunda sin tercera, para cerrar con broche de oro el caos político del proceso independentista, se hizo honor a la nueva costumbre del golpismo. La Mar fue derrocado y deportado a Costa Rica, donde murió de pena pensando en el Perú. La agitación política es una constante en nuestra historia. Solo entre 1821 y 1829, la naciente república sufrió 5 golpes de Estado. La independencia fue un proceso deseado, pero que no supimos gestionar. Y la era de los caudillos que le sucedía sería la manifestación radical de esta agitación que marcaría los siguientes 50 años de la República. Pero esa es otra historia que pronto veremos en Crónicas Bicentenarias. La era de los caudillos continuará. La República está sumida en disturbios. Han pasado más de 50 años desde que San Martín proclamó la independencia, pero no hay nada que celebrar en el Perú. Los militares se han repartido el poder por medio siglo. Estamos en los últimos meses del gobierno de José Balta y se vive en cierta paz. Pero un nuevo golpe de Estado amenaza. Manuel Pardo, un empresario e intelectual, goza de gran popularidad y está a puertas de ser el primer presidente civil en la historia peruana. Pero la tarde del 22 de julio de 1872, a días de acabar el gobierno de Balta, un grupo de militares se subleva. El ministro de Guerra de Balta, Tomás Gutiérrez, se levantó en armas junto a sus 3 hermanos, todos oficiales del ejército, y se proclamó dictador. En el caos del golpe, uno de sus hermanos, Silvestre Gutiérrez, fue asesinado y el presidente Balta, quien había sido apresado, fue ejecutado en represalia. El pueblo, a su vez, clamó venganza y una turba colgó a los golpistas de las torres de la catedral para luego llevar sus cuerpos a la hoguera. ¿Cómo así el Perú terminó convertido en un país ingobernable? La larga guerra de independencia dejó la economía en ruinas y el país se convirtió en el campo de batalla de diversos líderes, quienes se disputaban el poder como verdaderos señores de la guerra. Bienvenidos a la era de los caudillos. Tras su independencia del Imperio Español, el Perú no fue gobernado por civiles republicanos como Sánchez Carrión, sino por los veteranos victoriosos de las guerras de independencia, quienes creían estar destinados a salvar el país. Caudillos como Gamarra, Salaverry, Santa Cruz, entre tantos otros, libraron guerras constantes para alcanzar el poder. Pero de todos ellos, el más ambicioso fue el cusqueño Agustín Gamarra, quien siempre puso sus intereses personales por encima de todo. Gamarra gobernó una última vez entre 1839 y 1841 y murió en la batalla de Ingavi, en un intento fallido por anexar Bolivia que había pertenecido al virreinato del Perú. Tras su muerte, el Perú entró en un vacío de poder. Por lo demás, estábamos arruinados. Pero como Dios es peruano, nos mandó un regalo del cielo. No precisamente maná. El guano era un codiciado fertilizante para la agricultura tecnificada de la Revolución Industrial. Este momento fue aprovechado por el más astuto de los caudillos, Ramón Castilla, quien tras 20 años de lucha, venció a sus rivales. Con Castilla se inicia la etapa de mayor bonanza de nuestra historia. La exportación del guano hizo del Estado peruano uno de los más ricos del mundo y el que tenía mayores ingresos en América del Sur.
Las ciudades crecieron y se modernizaron. Se instaló la primera línea telegráfica y el primer ferrocarril de Sudamérica en 1850, entre muchísimas otras obras. Además, Castilla fortaleció al ejército y a la marina de guerra, convirtiendo la armada peruana en la más poderosa del Pacífico. El creciente poderío naval y militar se confirmó al derrotar a España, que quiso sacar provecho de ese guano que valía su peso en oro, como si el Perú siguiera siendo su colonia. La flota hispana ocupó las islas de Chincha y exigió el pago de la deuda de independencia. La expedición hispana fue derrotada definitivamente en el combate de 2 de mayo de 1866. Parecía que el Perú despegaba, pero nos pusimos cabe a nosotros mismos. En lugar de utilizar los enormes ingresos del guano para impulsar un verdadero desarrollo, el dinero se malgastó. Y a esta etapa de la República la llamaré la prosperidad falaz. Las acusaciones de corrupción no se hicieron esperar. El blanco de la indignación fue el general José Rufino Echenique, presidente del Perú entre los dos gobiernos de Castilla, de 1851 a 1855, y la principal fuente de malversación de fondos fue el pago de la deuda interna. Y aunque Echenique dijo que su política buscaba capitalizar a los empresarios peruanos, la verdad es que de casi 200,000 beneficiados, apenas 126 se llevaron 2/3 de la torta. Pero lo que rápido llega, rápido se va, y las nuevas fortunas pronto fueron malgastadas. El incremento del gasto público obligó al Estado a multiplicar su deuda externa. O sea, no bastó con malgastar los ingresos del guano, sino que los militares decidieron endeudarse para seguir haciendo obra. El guano había dejado grandes obras, además de ingresos suficientes para abolir la esclavitud y el tributo indígena. Pero si bien estos importantes cambios se dieron, el crecimiento económico carecía de bases sólidas y no era inclusivo. Este final trágico fue advertido tempranamente por Manuel Pardo. Con él a la cabeza, los civiles intentaron salvar al país, transformando la política peruana. Pardo manifestó su preocupación política en la Revista de Lima, fundada en 1859. Allí publicó su artículo Estudios sobre la provincia de Jauja, donde muy joven presentó su visión del Perú. Imaginó un país con instituciones sólidas, una economía diversificada que no dependa de un solo producto como el guano. La clave del desarrollo era unir al Perú con ferrocarriles, proyecto que el Estado y los presidentes de turno asimilaron, pero dejaron a medias. Aún así, la agricultura se desarrolló en el norte y sur del país, la minería ganó terreno y se fundaron los primeros bancos. Mientras tanto, Pardo ascendía aceleradamente en la política nacional. De 1865 a 1870 fue ministro de Hacienda, presidente de la Beneficencia y alcalde de Lima. Si un presidente se tomó a pecho las propuestas de Pardo, ese fue José Balta, quien para expandir la red ferroviaria firmó el Contrato Dreyfus, que entregó al Estado un inmenso préstamo. Pero el diablo está en la letra chica, y el Perú se convirtió en uno de los mayores deudores del planeta. Con estos recursos se inició el Ferrocarril Central Lima-La Oroya, una proeza de la ingeniería que no pudo ser terminada. Ahora volvamos al frustrado golpe de Estado de 1872. Pardo sobrevive a los hermanos Gutiérrez y, electo por amplia mayoría, logra asumir como el primer presidente civil de la República. Pero debido a la crisis, su gobierno no cumplió con las expectativas. El derrumbe del modelo guanero llevó a que el Perú se declare en bancarrota fiscal y deje de pagar su astronómica deuda externa. Ciega a la crisis, la población paseaba por el recién inaugurado Parque de la Exposición pensando que el país progresaba. Pero la realidad era muy diferente. Y al Partido Civil le tocó gestionar la catástrofe financiera y política. Los militares no le perdonaban a Pardo que los desplazara, además de culparlo por la debacle nacional. Tras su gobierno, asumió la presidencia del Senado, pero sería asesinado el 16 de noviembre de 1878. El Perú cumplía 50 años y, sin saberlo, avanzaba hacia una guerra que terminaría de arruinarlo y marcaría su identidad para siempre. Pero nuestro país renacería de las cenizas para, una vez más,
reinventarse a sí mismo. Pero esa es otra historia que pronto veremos en Crónicas Bicentenarias. Un siglo de república. Continuará. La República atraviesa una época oscura. Tras la derrota a manos de Chile en la Guerra del Pacífico, siguieron 2 duros años de ocupación. Es 1883 que el ejército invasor acaba de abandonar el Perú. Harta del fracaso de su clase política y la ruina del país, la opinión pública se tornó radicalmente crítica. Uno de sus más importantes voceros fue el intelectual Manuel González Prada. El Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota pus. El autor de Horas de Lucha denunciaba también la exclusión de los indígenas de la política peruana y veía en su marginación una de las causas principales de la crisis social, económica y moral que corroía la República. Pero este clamor ciudadano no interrumpió la tranquilidad de nuestro Parque Jurásico y la de sus venerables dinosaurios políticos. Los generales Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres eran los hombres fuertes del Perú postguerra, y claro está que la primera ley de la política peruana establecía que, en vez de cooperar, combatieran mutuamente. Miguel Iglesias era presidente desde 1882, en plena ocupación. Por este motivo y por haber aceptado las duras condiciones impuestas por Chile al firmar la paz en el Tratado de Ancón, Cáceres lo consideraba un traidor. Más aún cuando venía de frenar el avance chileno en la Sierra Central. Su sorprendente y hábil resistencia contra el invasor llevó a que se le apode el Brujo de los Andes. Y tras una cruenta guerra civil, Cáceres, quien era sumamente popular, desplaza a Iglesias del poder para en 1886 iniciar su presidencia, sentando las bases de una recuperación económica histórica que marcarían nuestros primeros 100 años de independencia. Bienvenidos a Un siglo de república. El general Andrés Avelino Cáceres se encontraba frente a una decisión trascendental. Después de la guerra, el país estaba económicamente en ruinas. La deuda externa se había multiplicado y los recursos del Estado eran casi inexistentes. Uno de los pocos activos que quedaba eran los ferrocarriles. Así que Cáceres los entregó en concesión por 75 años a los acreedores ingleses, firmando el contrato Grace. A cambio, estos debían pagar el total de la deuda y completar las vías férreas que quedaron inconclusas antes que estallara la Guerra del Pacífico. También el contexto internacional jugaba a nuestro favor. Los precios del azúcar, el algodón y el cobre, abundantes en el Perú, se elevaron. Y la minería y la agroexportación se tecnificaron. La inversión privada, interna y externa crecía por todo el Perú. Paradójicamente, la guerra y el despojo de las salitreras nos volvió una economía más moderna. Ya no dependíamos de un solo producto como en la época del guano. Además, un producto oriundo de la Amazonía cambiaría para siempre el transporte motorizado. Así se forjó la fiebre del caucho, que desencadenó la explotación tanto del preciado recurso como de la población amazónica. El boom del caucho atrajo al Perú a muchos europeos en busca del sueño americano, transformando la sociedad peruana e impulsando el comercio interno. Clubes de fútbol, cervecerías, heladerías, bodegas y pequeños negocios. Los extranjeros se volvieron parte de nuestro paisaje urbano y muchas de sus costumbres se volvieron pronto nuestras. Con una economía boyante y una democracia estable, parecía que estábamos por alcanzar el verdadero milagro peruano. Porque hasta a nivel político había cierta estabilidad. Digamos hasta democrática constitucional, lo que para nuestro país es una rareza. ¡Ajá!
Pero en 1895, Nicolás de Piérola, un caudillo civil, se levantó contra Cáceres, quien pretendía perpetuarse en la presidencia. Piérola abandonaría el poder en 1899 y desde entonces hasta 1919, y con un solo paréntesis entre 1914 y 1915, los gobiernos accedieron al poder en las urnas, dejando atrás la era de los golpes militares. Durante esta época, la fuerza política más importante fue el Partido Civil, aliado de Piérola en la transición del siglo XIX al XX. Este periodo próspero y estable sería denominado como la República Aristocrática, ya que el poder económico se concentraba en pocas familias y empresarios que constituían un poderoso núcleo político. La enorme desigualdad generó una serie de demandas populares. La nueva clase obrera exigía mejores condiciones, como introducir la jornada de 8 horas laborales e incrementos salariales. Tan incierta era la calidad de vida que la principal figura opositora al Partido Civil, Guillermo Billinghurst, exalcalde de Lima y candidato a la presidencia en 1912, prometió que en su gobierno habría pan para todos. El Partido Civil, sin embargo, consiguió con ayuda de los militares frenar las propuestas de Billinghurst, además de callar las huelgas por unos años. Pero a quien no podrían contener fue a su antiguo aliado, Augusto Bernardino Leguía, quien amenazó la tensa calma de la República Aristocrática. Leguía candidateó a la presidencia enfocándose en los sectores populares que reclamaban mejoras en sus condiciones de vida, pero también consiguió el apoyo de la creciente clase media de profesionales, funcionarios y estudiantes. Aunque recordemos que solo votaba alrededor del 5% de la población y que los analfabetos y las mujeres no tenían del derecho al voto. Si a esto le sumamos la clara brecha social entre el campo y la ciudad, podemos asumir que la visión elitista de la República Aristocrática era insostenible en el tiempo. Fue así que Leguía llegó a las elecciones de 1919 con un discurso que atacaba la distribución desigual de la riqueza y denunciaba a los supuestos responsables de esta situación, el Partido Civil y las élites que lo conformaban. Las urnas le favorecieron y, aprovechando su creciente apoyo, Leguía propició un golpe de Estado para evitar la oposición del Congreso, donde no obtuvo mayoría. Esta maniobra inconstitucional le permitió gobernar a sus anchas como un verdadero dictador. Y en 1920 cambió la Constitución para poder reelegirse, gobernando por los siguientes 11 años. La visión de esta época quedó plasmada en el eslogan del oncenio de Leguía, la patria nueva. Pero esta visión pronto olvidó sus promesas de inclusión y prefirió concentrarse en mantener las puertas abiertas al capital extranjero, en especial al estadounidense. Fue a Leguía a quien le tocó celebrar un siglo de república. Y con las arcas públicas nuevamente llenas, el gobierno decidió ahorrar responsablemente y mantener la estabilidad fiscal. No, claro que no. Leguía decidió darle en la yema del gusto a la ciudadanía. El gobierno organizó grandes festividades y celebraciones. La capital fue embellecida con las plazas San Martín y Manco Cápac y, entre otras obras, las avenidas que sobreviven hasta hoy. Varios gobiernos extranjeros, incluido el español, también donaron algunos monumentos. Los 100 años de República fueron un momento de intenso debate intelectual sobre la identidad del Perú. La llamada generación del centenario hablaría sobre una nación mestiza y cargada de contradicciones. Pero la segunda ley de la política peruana nos dice que la calidad de una fiesta se puede medir por la magnitud de la resaca que deja el día siguiente. La prosperidad del oncenio acabó el Jueves Negro de 1929, con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio de los productos de agroexportación peruanos se desplomó. La reducción de salarios y el desempleo llevaron a huelgas y movilizaciones violentas. La población, exacerbada por las acusaciones de corrupción contra el gobierno, invadió la mansión de Leguía, quien terminó encarcelado, muriendo solo y enfermo. Pronto estalló un nuevo golpe de Estado, esta vez organizado en Arequipa y encabezado por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Los militares volvían a ser un factor decisivo en la política peruana. Pero esa es otra historia que pronto veremos en Crónicas Bicentenarias. Fragmentos de una revolución. Continuará.
Es el año 1931 y el Perú vive las primeras elecciones multitudinarias de su historia. Los favoritos son el coronel Sánchez Cerro por la Unión Revolucionaria y Víctor Raúl Haya de la Torre por el APRA. Haya prometía un gobierno para el pueblo, lo que significaba cambios radicales. Y por su lado, Luis Miguel Sánchez Cerro, el militar que encabezó el golpe de Estado a Augusto B. Leguía, buscó mejorar la situación del campo para frenar las migraciones a la costa e implementó algunas de las reformas sociales que exigían la izquierda y el APRA a favor de los más pobres y marginados, en especial los indígenas. Y aunque Sánchez Cerro obtuvo más del 50% de los votos, el APRA se negó a reconocer su triunfo. Bienvenidos a Fragmentos de una revolución. La sociedad estaba polarizada entre derecha e izquierda, encabezada por los apristas, sumamente organizados, que contaban con sus propias fuerzas de choque, los búfalos, quienes se rebelaron en Trujillo el 7 de julio de 1932, pero fueron derrotados por los militares y sus líderes fusilados sumariamente en las ruinas de Chan. Para debilitar aún más a la izquierda, el Congreso promulgó una nueva constitución, declarando ilegales los partidos políticos vinculados a organizaciones internacionales. Y el APRA, fundado en 1924 en México, es una abreviatura de Alianza Popular Revolucionaria Americana, o sea, una revolución continental. Así, los partidos aprista y comunista, por su filiación internacional, no podían intervenir en política. Esta tensa situación llevó a un complot para matar a Sánchez Cerro. El 30 de abril de 1933, 3 semanas después de la ratificación de la nueva Constitución, el presidente fue asesinado, mientras pasaba revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz. El general Óscar Benavides asumió el mando. Y con el apoyo del Congreso, instauró una dictadura que persiguió a los radicales y forzó al aprismo a la clandestinidad, con la aprobación de la élite económica que buscaba resguardar sus privilegios. Pero las huelgas sindicales paralizaban las industrias, por lo que se tuvo que negociar y aplicar algunas políticas sociales, como crear los ministerios de salud y de educación, así como colegios y hospitales, a fin de atender a las familias obreras. Grandes logros, pero que para muchos solo tenían el propósito de calmar a la izquierda y mermar su capital político. Las elecciones de 1939 dejaron manifiesto que el ejército y la oligarquía cogobernaban. Ese año fue elegido el magnate Manuel Prado Ugarteche, un civilista de la vieja escuela, quien junto a la ciudadanía conservadora se hacía de la vista gorda sobre la otra mitad del país. Pero el censo de 1940 puso sobre la mesa verdades muy duras. 1 de cada 2 peruanos era analfabeto, y en el campo el Estado era prácticamente inexistente. Así, la presión popular permitió al aprismo y al comunismo participar en las elecciones de 1945, pero solo como aliados del Frente Democrático Nacional, liderado por José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante buscaba reformas más radicales, pero las diferencias con el APRA y el deterioro de la economía generaron una grave crisis y un intento de golpe de Estado aprista, apoyado por la Marina de Guerra en 1948. Pero, en un contragolpe, el ejército con el general Manuel Odría a la cabeza acabaría restaurando el orden. Odría aseguró su poder al aliarse con la élite económica y al ganarse la población con grandes obras, con lo cual pudo perseguir a apristas y comunistas como si fueran terroristas. Pero en 1956, tras la salida de Odría, Prado Ugarteche regresa para encaminar la transición a la democracia en las primeras elecciones donde las mujeres votaron. Y su segundo gobierno acabó en 1962, año de una de las elecciones más polémicas de nuestra historia. Los 3 contendores eran Haya, Odría y un joven arquitecto, Fernando Belaúnde, fundador del partido Acción Popular. Y como parecía que las urnas favorecían al APRA, las Fuerzas Armadas, esta vez en conjunto, dieron un nuevo golpe de Estado. Reunidas ahora en el Centro de Altos Estudios Militares,
creados durante la dictadura de Odría, las Fuerzas Armadas asimilaron los discursos de reforma social. Pero, en las elecciones de 1963 no salió electo el APRA, sino el reformista moderado Fernando Belaúnde, quien intentó superar la oposición entre izquierda y derecha y llevar progreso a las regiones más remotas del país, aún dominada por grandes hacendados. Su gobierno profundizó las políticas sociales y, como arquitecto, intentó preparar a Lima para acoger a las oleadas de migrantes de la sierra y selva. Otra de sus aspiraciones era implementar cambios en el modelo agrícola, que muchos veían como indispensable para acabar con la pobreza rural. Pero el Congreso, de mayoría aprista, bloqueó las reformas de Belaúnde y la situación se tornó insostenible, hasta que en 1968 llegó el golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado a la cabeza del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este fue el único gobierno de tendencia estatista de la historia peruana, pues además de la radical reforma agraria, se nacionalizaron industrias, muchas de ellas extranjeras, como la petrolera, y se restringieron las importaciones para fomentar la industria nacional, todo acompañado también de graves restricciones de la libertad de prensa. Mientras que en el plano cultural, los militares reivindicaron el quechua y la resistencia hacia el imperio español en la figura de un renovado Túpac Amaru, convertido exclusivamente en un pionero del indigenismo, en lugar de un curaca que rechazó los nuevos impuestos durante las reformas borbónicas. Asimismo, se creó la Comisión Nacional por los 150 años de la independencia, que investigó el proceso emancipatorio y rescató las narrativas indígenas, en crítica a aquellos que sostenían que la independencia peruana había sido concedida por los ejércitos extranjeros. El Perú llegó así a la celebración de los 150 años de su independencia, en medio de un experimento social que duraría hasta 1980, iniciando el accidentado tránsito a la democracia. Pero las reformas económicas de los militares fracasaron. Con huelgas continuas, el descontento generalizado y las demandas por la libertad política tornaron la situación insostenible. Las Fuerzas Armadas debieron dar un paso al costado y convocar una asamblea constituyente que marcó el retorno a la democracia. Pero la crisis económica se agudizaría en los años por venir y nuestro país enfrentaría al más terrible de sus enemigos. Pero esa es otra historia que pronto veremos en El Perú de todas las sangres. Continuará. Desde que nos independizamos, hace ya 200 años, nos hemos venido preguntando, ¿cómo construimos una república de ciudadanos? A finales del siglo XVIII, la Sociedad de Amantes del país ya hablaba del Perú como su patria, donde el legado europeo coexistía con el pasado prehispánico. Durante el siglo XIX, la intelectualidad alababa las riquezas naturales del país y su potencialidad económica. Y la generación del centenario habló de un Perú mestizo, lo que permitió plantear una visión más inclusiva del país, rico en diversidad, pero aún atado al capital extranjero. Bienvenidos a Crónicas Bicentenarias, el Perú de todas las sangres. Tras el fallido experimento económico del gobierno militar y el retorno a la democracia, desde 1980 intentamos construir un país para todos. Pero, empecinados en un modelo estatista, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde se inició una crisis generalizada que estalló en el primer gobierno de Alan García. Hiperinflación, terrorismo, más de 70,000 muertos, destrucción de la infraestructura. La vida estaba marcada por toques de queda y una violencia generalizada. Fueron años donde contemplamos el abismo y se perdió la esperanza. Las elecciones de 1990 fueron las primeras donde se eligió a un outsider, el entonces desconocido Alberto Fujimori.
La inesperada respuesta del electorado reveló el tajante rechazo de la ciudadanía contra la clase política tradicional. A inicios de los 90, una cuidadosa estrategia de inteligencia policial permitió capturar a los cabecillas de las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA y comenzar así la pacificación del país. La década de Fujimori tiene varios puntos de conexión con el oncenio de Leguía. Ambos fueron civiles con gran popularidad, aliados del capital extranjero. Sin embargo, sus gobiernos acabarían abruptamente debido al autoritarismo y la corrupción. La presidencia de Fujimori colapsó en medio de escándalos de todo tipo en el año 2000. A pesar de sus diferencias, todos los gobiernos posteriores mantuvieron el modelo económico. Las sucesiones presidenciales, aunque democráticas, no estuvieron exentas de controversias. El Perú urbano de los emprendedores, de la inversión minera, del boom gastronómico, no resolvió el problema de la exclusión y la modernización del país no fue equitativa. Existen hasta hoy un Perú oficial y un Perú informal, y una construcción democrática cabal hace necesario integrar a todos los ciudadanos. Aún así, hemos vivido momentos de encuentro y alegría compartida. Recordemos, en esta celebración del Bicentenario, que la historia no se narra a partir de un final preestablecido, sino que se va construyendo en el camino. Siguiendo a Jorge Basadre, imaginemos un país distinto. El Perú, con todos sus males y sus amenazas coincidentes, ha sobrevivido como si su mensaje aún estuviera por decir, como si su destino aún no estuviese liquidado, como si llevase consigo una inmensa predestinación.